Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Hay un pueblo que adora con nosotros en las naciones y eso es un motivo de gran gozo para nosotros y quisiéramos expresar lo que el Señor ha depositado en nuestros corazones para ti. Si los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, de la misma manera nosotros que hemos alcanzado misericordia y también autoridad para bendecir, tomo las promesas de Dios y las convierto en profecías para tu vida, que Dios te conteste cada oración, cada deseo, cada necesidad, que Dios te favorezca, que los ojos del Señor se enfoquen hoy hacia ti y hacia tu casa, que sea tiempo de refrigerio de la presencia, que tome Dios de lo mejor de su casa para ti y te bendiga y te edifique a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, la porción bíblica de estudio en este día es Hebreos capítulo 9. Leemos el versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dale un aplauso al Señor. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el libro a los Hebreos por mandato del Señor y hemos sido muy edificados. Hemos dicho que el propósito del libro era animar y ayudar a los cristianos hebreos del primer siglo, que parece por el contenido de la carta que se estaban deslizando, se estaban apartando del cristianismo, estaban volviendo de nuevo al judaísmo. El escritor, por inspiración del Espíritu, les presenta a estos hermanos que lo que nosotros hemos recibido en Cristo supera a lo que recibieron nuestros padres. Entonces, tenemos un mejor mensajero en Cristo, un mensajero que es superior a los ángeles como mensajeros, superior a los profetas que fueron poderosos mensajeros de Dios, que fueron fieles como siervos, como Moisés. Jesús se nos presenta como el dador de un mejor reposo, mejor sacerdocio, mejor sumo sacerdocio, mejor ministerio, mejor santuario. Gloria a Dios. Mejor pacto, mejores promesas tratamos. Lo último, y ahora vamos a hablar de mejor ofrenda. ¿Cómo es? Mejor ofrenda. Dice el versículo 23, pues dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Y para mí este versículo resume todo. Mejores sacrificios. Mejores sacrificios. En este caso, mejor sacrificio. Y yo no te voy a ir hoy versículo por versículo, sino que yo sustraje aquí las enseñanzas. Primeramente, vamos a ver aquí la diferencia que existe en la purificación ceremonial y la purificación en Cristo. Aquí dice que Moisés, cuando fue a dedicar el santuario al Señor, tomó el hisopo por instrucción del Señor, hizo un sacrificio, tomó la sangre y fue por todo el santuario salpicando con el hisopo y la sangre.
Y fue al primer mueble, que era el altar de bronce, el altar de los sacrificios, y salpicó, roció con sangre. Fue al lavacro y roció con sangre. Fue donde estaba el candelabro y roció con sangre. Se viró aquí a la mesa de los panes y roció con sangre. Fue al mueble del altar del incienso y roció con sangre. Fue a las cortinas y roció con sangre. Era una manera, hizo un sacrificio, tomó la sangre y Dios mandó que Él purificase todo el santuario con sangre. Después habla de lo que hacía el sumo sacerdote. En el caso, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Aarón, el día de la expiación, tomaba la sangre del altar, hacía un sacrificio. Dice Levítico 16 que hacía un sacrificio por su casa, por él, por su casa y por Israel. 3 sacrificios, uno por su casa, uno por él y otro por la congregación. Luego tomaba la sangre y él viajaba por todo el santuario, tomaba la sangre del altar de bronce y pasaba toda la cortina del lugar santo, entraba al lugar santísimo y seguía toda la ruta del camino, llegaba al lugar santísimo y tomaba la sangre. Y la sangre, según dice Levítico 16, la derramaba a los pies del propiciatorio y sobre el propiciatorio. Y dice ahí, según la ley, todo se purifica con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Desde el principio, desde el Génesis, Dios prohibió el uso de la sangre. Fue Dios muy enfático. Cuidó Dios la sangre. Prohibió Dios siempre en toda la dispensación, inclusive en este tiempo. Los apóstoles a los gentiles, ya sea por no ofender a los judíos o por la razón que sea, a no usar la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y la vida es santa, la vida es sagrada, la vida pertenece a Dios, solamente a Dios. Pero la razón básica por la cual Dios prohibió la sangre era solamente para sacrificios, era porque en la sangre estaba tipologizada la sangre de Cristo y el sacrificio eterno que un día iba a ser por nosotros. Y Dios cuidó eso. Dios prohibió los sacrificios humanos. Dios prohibió el comer animales de ahogados, o sea, con su sangre. Para los que no entienden eso, cuando usted mata un ave, generalmente en nuestros países toman y le doblan el cuello. La sangre queda en el animal, eso es ahogado. Lo correcto es cortarle el cuello y derramar la sangre. Dios prohibió eso porque todo lo que Dios prohíbe tiene una razón, una enseñanza, no es arbitrario, es una enseñanza. Y la enseñanza era que Dios estaba pensando en el sacrificio de su Hijo. Dios dice, en la sangre está la vida, y solamente para sacrificios que van a representar, simbolizar el sacrificio de mi Hijo. Entonces, Dios usó la sangre para purificar el santuario. Ahora, aquí dice que esa sangre en el antiguo pacto no podía limpiar las conciencias, pero el sacrificio eterno de Cristo sí pudo limpiar la conciencia. Y Dios espera que usted sepa ministrar como sacerdote a su conciencia para limpiarla. Porque lo mismo que acontece en el lugar santísimo debe acontecer en ti. Porque ahora estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor mediador, con un mejor sumo sacerdote y con una mejor ofrenda. Que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén.
Y si Dios quería lograr algo con los hermanos hebreos del primer siglo, lo quiere lograr con nosotros y con toda la iglesia de Cristo en las naciones. Y es que tenemos que creer en la obra eficaz, eficiente de nuestro Señor Jesucristo. Como dice ahí el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La razón por la cual Cristo puede limpiar la conciencia es por lo siguiente: los animales sacrificados en el Antiguo Testamento eran imperfectos. Y la sangre de ellos también era imperfecta porque eran animales, eran criaturas. Y toda la creación fue dañada por causa del pecado y sometida a vanidad. Por consiguiente, los animales también heredaron el pecado y no eran perfectos. Por consiguiente, esa sangre no podía limpiar porque no era perfecto. Solamente lo perfecto hace perfecto y purifica. Y ahí dice que Cristo se ofreció sin mancha a Dios. Esa sangre puede limpiar porque esa sangre representaba una vida que no pecó nunca, ni siquiera en intención. Por eso puede limpiar. Solo lo limpio limpia. Solo lo puro purifica. Solo lo justo justifica. Y solo lo santo santifica. Amén. Aleluya. Celébralo, iglesia. Amén. Hay que sacar las obras muertas, limpiando la conciencia. Muchos de nosotros fuimos dañados cuando niños. Tuvimos padres exigentes que constantemente nos estaban culpando y nos culpaban de todo, hasta que dañaron nuestra conciencia. Y nuestra conciencia está llena de culpabilidad. Por eso andamos siempre en las obras muertas del pasado. Cosas que fueron borradas en el cielo y todavía no se han borrado de tu memoria. Pero aquí dice que la sangre de Cristo te limpia y limpia tu conciencia. Te limpia para con Dios y te limpia a ti mismo la conciencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hay que orar a Dios para que esto sea una verdad en nosotros. Porque hay algunos que por dentro huelen a funeraria. Pablo en Romanos 7 habla de llevar el muerto, hablando del pecado. Y dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Usando la figura de que a veces en un campo de batalla usted tenía que tomar a un muerto y sacarlo del campo de batalla. Y usted tenía que llevárselo en el hombro. Y usted anda con ese muerto. Y eran días cuando ese muerto se descomponía ese cuerpo. Y imagínate cuánto apestaba ese cuerpo. Cuánto mal olía ese cuerpo. Ese es el pecado. Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En Romanos 6 contesta que el cuerpo del pecado fue deshecho para que no sirvamos más al pecado. ¿De qué manera fue destruido? La palabra destruido significa desactivado legalmente e intrínsecamente. En otra palabra, fue abolido su poder y ya no tiene eficacia sobre nosotros. Eso es lo que dice Romanos 6. Para que seamos ahora siervos de Dios y no del pecado con sus culpabilidades. El diablo te hace caer y luego te acusa toda la vida. Y luego te quita la seguridad de la salvación. Por eso Dios te está ministrando, iglesia. No dejes pasar este mensaje para limpiar hoy tu conciencia de las obras muertas. Obras muertas son las obras del viejo hombre que fueron ya clavadas en la cruz. La pregunta mía es, que me la hice: ustedes saben que un pacto es entre dos personas, en este caso entre Dios y nosotros, Dios y el pecador. Se sobreentiende
que cuando alguien pecaba era porque falló en el pacto. En el caso de Israel, desobedeció. Por eso trae un animal, y a traer animal está reconociendo: yo pequé, yo desobedecí a Dios, yo violé el pacto. Este animal viene en lugar mío, en sustitución mía, a llevar mi culpa. Pero el animal era imperfecto, aunque era una víctima. La sangre del animal no podía limpiar porque era imperfecta, y solamente lo perfecto limpia. Porque solamente era una tipología para representar al Cordero de Dios que iba a venir. Pero la pregunta mía es lo siguiente: si el que falló es el hombre en el pacto, y el que tiene que buscar una solución a su fallo es el hombre, ¿por qué Dios le provee al hombre un sacrificio cuando en realidad no es Dios que debe proveer el sacrificio? Porque no fue Dios el que falló en el pacto, sino el hombre. ¿Me comunico? Cuando cada israelita desobedecía la ley, venía y traía un animal, ponía la mano, le transmitía la culpa. La sangre era derramada en el santuario, contaminaba el santuario, esa sangre basada en el pecado que llevaba. Por eso el día de la expiación había que limpiar el santuario de esas inmundicias. Escúchenme, el hombre lleva un animal en sustitución de él para recibir el perdón de la otra parte en el pacto, que es Dios. Ahora la pregunta mía es: ¿por qué Dios trae ahora un cordero para un sacrificio cuando no fue el que falló? Se sobreentiende que el que falló es el que provee el sacrificio, no la otra parte que nunca falló. Lo que pasa es que Dios dijo: yo no puedo tener una relación contigo, tú fallaste y para ti no hay solución, ni en ti ni en el animal, porque ninguno de los dos pueden expiar el pecado. Dice Dios: como tú no lo puedes hacer, voy a hacer lo que hice con Abraham. Voy a tomar el carnero que está trabado y lo voy a usar como Jehová Jireh, Jehová el que provee el sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Dios: te voy a dar una mejor ofrenda en el nuevo pacto, pero la voy a proveer yo. Tú no puedes darme una ofrenda perfecta. Tú no la tienes. Ni tú ni el animal sacrificado pueden darme expiación, perdón total para el pecado y cumplimiento de la justicia. Así que voy a tomar un cordero. Lo voy a tener 33 años viviendo sin pecado, para luego tomar esa vida inmaculada y la voy a sacrificar para que haya verdadera expiación por el pecado. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, dice el versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y remisión ahí viene siendo una representación de lo que es expiación. Por ejemplo, en Hebreos 2:17, búsquenlo ahí que está cerquita, Hebreos 2:17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, porque Dios lo exigía, para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que hace una ofrenda: expiar el pecado. Por eso estamos hablando de una mejor ofrenda. Y eso es lo que dice, que la ofrenda del nuevo pacto es superior a las ofrendas del antiguo pacto. Y por eso estamos hablando de la ofrenda de la sangre de Cristo, la expiación. Y es interesante. Yo quiero que usted ahora, mi hermano, usted ponga algo en la Biblia aquí. Vamos a estudiar algo muy importante ahora. Póngale algo a su Biblia, porque vamos a regresar. Y venga conmigo a Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Para qué se usaba la sangre? ¿Para qué se usaba la sangre? Dios prohibió que se use la sangre solamente para expiación. ¿Qué significa esa palabra expiación? Es muy importante eso.
La palabra expiación es la palabra hebrea kafar, que significa cubrir o tapar. ¿Qué significa kafar? Muy bien, cubrir o tapar. Especialmente con betún. Esta palabra procede un vocablo que todavía los usan los árabes. Ustedes saben que hay una relación entre el idioma de los árabes y el idioma de los hebreos. Es una palabra que significa kefer. En hebreo es la palabra kaper, de ahí viene la palabra Capernaum. Capernaum. Ustedes saben que cuando yo digo kafar, si ustedes lo transcriben kafar, en realidad es K-A-T-H-A-R. Cuando se transcribe es una F, pero tiene una P en hebreo. Kafar. Por eso ahí dice Kaper. Capernaum, que significa la aldea de Nahum. Porque también la palabra kafar significa aldea. Pero escuche, no una aldea cualquiera, una aldea protegida por murallas. Mira la idea de la palabra expiación, para que entendamos un poquito. Proteger, como una aldea. Proteger. Cubrir. Muy bien. Esa es la idea. Ahora, yo quiero que ustedes vean algunas cosas aquí y quiero que ustedes estudiemos un poquito. Vengan conmigo al libro del Génesis ahora. Y vamos a ver cómo se usaba la palabra kafar. Génesis capítulo 6. Dice versículo 14. Aquí en este versículo se usa tanto el verbo como el sustantivo. Kafar. Dice el versículo 14, Génesis 6:14. Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa palabra calafatear, esa es la palabra kafar, y brea también es kafar. Aquí está como verbo y como sustantivo, pero ambas palabras significan cubrir, especialmente con betún. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a él que ustedes saben que al arca la va a calafatear con brea. Significa sellarla para que el agua no entre. Ustedes saben que iba a resistir un diluvio donde las cataratas de los cielos, las cataratas de los abismos iban a ser abiertas. Y esa arca tenía que resistir esa catástrofe. Y Dios entonces dice, para protegerla, para cubrirla. Entonces, yo quiero que tú uses la brea, kafar. Tú vas a calafatear con brea. En otras palabras, cúbrela con kafar. Kafar es cubrir, es tapar, para que entre el agua. En este caso del diluvio, el agua representaba el juicio de Dios, sí o sí. ¿Qué significa el agua en la Biblia? Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarás. Muy bien, el agua en la Biblia nos habla de juicio, nos habla de conflicto, de desastre. En el caso del diluvio, más claramente, el agua es el medio de destrucción de Dios. Entonces Dios dice, yo quiero que tú vas a cubrir con kafar, con brea. Y es la misma palabra, el mismo verbo, kafar, es el verbo calafatear y brea, es la misma palabra, kafar. Cúbrela con brea, para que los juicios o el juicio de la destrucción no entre al arca, porque en el arca están aquellos que yo voy a expiar, que yo voy a proteger.
Amén. Y ustedes saben todo lo que pasó. Para ustedes conocen la narración. Dios le dice a Noé: entra tú y tu familia al arca. Dios, en el caso del diluvio, le pesó en el corazón hacer el hombre y decidió Dios destruir la tierra porque estaba llena de violencia y los pensamientos del hombre eran continuos al mal. Y Dios decidió entonces destruir a la humanidad. Pero encontró un hombre lleno de gracia llamado Noé, que le creyó, lo tomó y decidió salvar a él y a su familia. Y si lo analizamos en último análisis, el arca fue el medio de salvación, sí o sí. Amén. El arca era el instrumento de la expiación, porque era lo que iba a proteger, a cubrir, a tapar herméticamente. Por eso ponle hebrea, para que no entre una gota de agua y nada que sea juicio entre. Y yo, a través del arca, voy a preservar del juicio a los que yo decidí salvar. Y llegó un momento que la Biblia dice que cuando la tierra estaba destruida, el arca estaba a 15 codos por encima del monte más alto, que el Ararat. Significa que lo único que fue preservado fue el arca, como un medio de expiación, porque adentro del arca estaban los redimidos de Jehová, que habían encontrado gracia delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual Noé, entendido, cuando sale del arca y ve el mundo destruido y ve cadáveres, cuerpos de animales y de hombres, y ve escombros de árboles y todo lo que es materia destruido, y mira a su familia y a los animales que salen en pareja, conmovido, toma de lo mejor de los animales y hace un sacrificio a Dios, diciéndole a Dios: por el sacrificio hemos sido guardados. Amén. Y Dios olfateó. Por la fe Noé hizo el sacrificio, entendiendo que por la misericordia de Dios su familia y los animales fueron preservados del juicio de Dios, porque hubo cafar, hubo protección. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Dios, mis hermanos, santo Dios. Más adelante, esto está comenzando apenas. No vamos a terminar hoy esto, pero déjame decirte una cosa. Eso es lo que Cristo hizo en la expiación. La expiación es un tipo de un arca. Dios, para cuidarte y protegerte, para librarte de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte, la maldición de la culpa, la maldición de la ira y todos los decretos que estaban contra ti, del juicio de Dios. En Cristo Jesús, Dios te expió, Dios te tapó, Dios te cubrió. Cubrió tus faltas, cubrió tus pecados, cubrió tus vergüenzas. Déjame decirte una cosa muy interesantísima que Dios me reveló mientras estudiaba esto. Ustedes saben que, escuchen esto, siguen con la palabra cafar, cubrir, tapar. Ustedes saben que cuando la serpiente tentó a Eva, se enredó en el árbol. Y enredada en el árbol, sedujo a Eva. Y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y Eva cometió el error de entrar en diálogo. Y dice Eva: no, Dios nos dijo eso, todo lo contrario, podemos comer de todos los árboles menos de ese. Y el diablo le lanza el dardo: no moriréis. Bien sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la serpiente, enredada en el árbol, desde el árbol, le declara, le lanza el dardo para sacarla de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede?
Cuando Dios viene a demandarle al hombre y llama, y llega a Dios al Edén a llamar a Adán: Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Él está escondido detrás de un árbol. Detrás de un árbol. Y dice Dios: ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? La mujer que me diste. Él estaba detrás tratando de ocultar su vergüenza y su pecado. Desde entonces siempre ha sido la tendencia del hombre cubrirse. Por eso se puso hojas de higuera para taparse. En otras palabras, estaba tratando de expiarse a sí mismo los pecados, tapándose. Dice Dios: Adán, quítate esas benditas hojas, tira eso. Y mató un animal, tomó la piel del animal y cubrió su vergüenza. Diga expiación, kafara. Le tapó la vergüenza. Cubrió su vergüenza con la sangre de un animal, o sea, con la piel de un animal inocente que sustituyó a Adán. En el desierto, cuando Israel pecó contra Dios y Dios se iró, Dios mandó serpientes. Y las serpientes comenzaron a morder y miles del pueblo murieron. Y el pueblo clamó a Dios con desesperación. Y Dios en su misericordia escuchó y le dice a Moisés: tómate, levántate una bandera, un asta, un palo, que será un árbol, y ponle arriba una serpiente, y todo el que la mire va a ser sanado. Es muy extraño que se tome la misma serpiente para sanar, pero está comprobado que el antídoto para librarte de la mordedura, del veneno de una serpiente, es el mismo veneno. Por eso dice la palabra que Jesús, haciéndose pecado, venció al pecado, y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Escuchen. Y Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Ahora, yo quiero que ustedes vean ahora, en ese palo que levantó Moisés, esa bandera, esa asta, ustedes pueden ver a la serpiente en el árbol, en el Edén, enrollada, matando a Eva, porque le lanzó el veneno y la mató. Ahora Dios en el desierto recuerda a la serpiente enredada y la toma como antídoto. Y Jesús aplica y dice en Juan 3: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mire no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Escuchen la relación del árbol. La serpiente en el árbol se manifiesta, se exhibe, y de esta manera le engaña a Eva, exhibida, mostrada, manifestada. Eva lo vio, dialogó y cayó. Muy bien. Adán, para contrarrestar el pecado que fue introducido por la serpiente, se esconde su desnudez en hojas de higuera y huye de Dios escondiéndose detrás de un árbol, kafar, para esconderse y protegerse. En el primer acto Dios le quita las hojas y lo cubre con piel de un animal sacrificado, hablándole de Cristo, de la expiación. Escuchen, en la cruz del Calvario, miren ustedes lo que hace Dios. En la cruz del Calvario, Jesús, que llega a hacerse pecado, que representa a esa serpiente. Él no era serpiente, no, en él hubo pecado, pero él representaba el pecado y fue exhibido como pecado. ¿Cómo mostró Dios a Cristo en la cruz? Desnudo en la cruz. Ese pañito que le ponen ustedes ahí, eso no existe. Los romanos, para avergonzar a los reos, lo desnudaban públicamente. Así que Él mostró a Cristo desnudo en la cruz. Escuchen, Cristo desnudo en la cruz para poderte tapar a ti. Amén. La serpiente desnuda, engañada. Adán escondido detrás del árbol. Dice Dios: sal detrás del árbol.
que el árbol no te va a poder tapar, ni las hojas tampoco. Yo voy a desnudar a mi hijo y voy a exhibir públicamente su vergüenza. Y exhibiendo su vergüenza te voy a tapar la tuya. Y exhibiendo el pecado te voy a tapar del pecado para expiar tu pecado, para que no se vea tu pecado, sino la justicia de Dios en él. ¡Aleluya! Amén. 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 Right now you are ready. Follow me. Ahora tú estás listo. Ven conmigo al Salmo 32. Hasta inglés estoy hablando hoy. Gloria a Dios. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Expiación. Cafar. Diga: yo soy bienaventurado, porque mi pecado ha sido cafar. Y no con brea, sino con la sangre de Cristo. Herméticamente sellada está el arca. Ninguna acusación, ningún dardo, ningún engaño traspasa esa arca. Ninguna condenación, las aguas, ninguna condenación, ningún juicio caerá sobre los que están cubiertos. Cafar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. La palabra hebrea cubierto aquí es la palabra kasá. Viene de una raíz, es una raíz primitiva que significa engordar. Ahora yo veo por qué la grasa protege. Engordar. Algunos protegen engordando, ¿no? Significa llenar vacíos. Cuando te llena un vacío, te está protegiendo, cubriendo. Y por implicación, significa cubrir. Por implicación. Y la manera que significa cubrir es por ropa o secreto. Por ropa o secreto. Cuando piensan en ropa, piensen en el manto de Cristo, que te cubre. Yo leí una historia que en el 1800 tanto, al final del siglo XVIII, siglo XIX sería, ¿no? 1800 tanto al terminar. Ustedes saben que hubo guerras entre Estados Unidos y España para liberar a Cuba y a Puerto Rico. En esas guerras ahí hubo una situación acusaron falsamente a un ciudadano inglés y lo juzgaron y lo encontraron culpable y lo iban a fusilar los españoles. Lo tenían listo para ser fusilado. Entonces hubo personas, amigas, que sabían que él era inocente y comenzaron a trabajar en la embajada británica, mostrando que él era inocente. Entonces ya no había tiempo, ya estaba todo. Prepárense, apunten. Y cuando iba así fuego, vino el embajador inglés y le tiró la bandera de Inglaterra encima a este hombre. Y cuando iba, se pararon, porque no iban a disparar sobre la bandera del Imperio Británico. Y eso salvó la vida de aquel hombre. Así hace Cristo. Cuando el diablo va a disparar contra ti, te tira el manto y te cubre. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
El Dios le dice al diablo: atrévete a disparar contra este. No puedes acusarlo. Su bandera sobre mí es amor. Aleluya. Amén. Su bandera sobre mí es amor. Bienaventurado el hombre a quien Dios le tira el manto encima. El manto Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia. Entonces, la palabra casá, cubierto, en el Salmo 32 significa por implicación cubrir, pero de ropa o secreto. Secreto significa que lo que tú hiciste está entre el Padre y el Hijo. Olvidado el secreto. Aquí no se habla de los secretos de aquellos que han sido limpiados, cubiertos y arropados con el manto. Dios guarda los secretos de aquellos que los cubre. El diablo desnuda, Dios cubre. Dios viste de justicia. Bienaventurado el varón a quien Jehová perdona. ¿Y qué dice ahí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No culpa, porque le saca la culpa aún de la conciencia por la sangre de Jesucristo, y en cuyo espíritu no hay engaño, porque hay un verdadero arrepentimiento en ese corazón. No anda buscando el perdón para la exoneración y para luego seguir igual. No, está arrepentido de verdad. Y escuchen lo que dice. Síganme. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En otras palabras, cuando yo guardé mi pecado, porque yo no quería ser avergonzado y me escondí detrás del árbol para cubrirme yo, que es lo que hacemos nosotros por la vergüenza, que no queremos confesar nuestros pecados, para que no vean que somos débiles, que somos flacos, y nos escondemos detrás en el árbol. Es un error humano y todos lo hacemos, sin excepción, porque es una herencia adánica escondernos. Nos da vergüenza que sepan quiénes somos. Pero el que sabe quiénes somos te dice: quítate las hojitas de higuera, sal detrás del árbol. No te vas a cubrir con ese árbol. De mí no te puedes cubrir. Sal detrás del árbol. Mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Cuántos saben ustedes que los secretos guardados en tu corazón carcomen los huesos? Culpabilidad, tristeza. En cambio, Dios te guarda los secretos. Yo prefiero que los guarde Dios y no guardarlos yo. Aleluya. Porque no hay nada oculto que no venga a la luz. Eso es lo que está diciendo. Bienaventurado del hombre a quien Jehová no le exhibe el pecado públicamente, sino que lo esconde y le guarda el secreto. ¿Cuántas personas han cometido tremendos pecados y nadie nunca lo ha sabido y están en paz con Dios? ¿Por qué? Porque no lo guardaron. Fueron donde Dios: Señor, te pequé, fallé contra ti, perdóname. Con un corazón sincero, dice ahí. David dice: mientras yo lo guardé el secreto, eso me estaba carcomiendo por dentro, era como una gangrena, me estaba consumiendo. Yo no era feliz, no tenía paz, no tenía libertad para ministrar, no tenía libertad para cantar, no tenía libertad para nada. Me relacionaba contigo y estaba cohibido. Saca mi alma de la cárcel y podré adorarte. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese esa parte alcanzará misericordia. Miren lo que dice. Escuchen: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiere decir, mi campo verde, lindo, bonito, se volvió seco como un desierto. El pecado seca, carcome los huesos, mis hermanos, destruye por dentro. Cuando el cubrir significa que te tira el manto de la ropa y te guarda el secreto. Si usted no quiere que nadie lo sepa, confiésaselo a Dios y apártese. Y Dios se encarga de guardarle el secreto. Pero cuando nos metemos detrás del árbol y con las hojitas de higuera, no tenemos paz. Tenemos los ojitos así. Ahorita la gente cuando oculta algo que no te puede ver de la cara, siempre están con los ojitos así. Santo Dios. Yo conozco personas que nunca me di cuenta que eran así, hasta que después me di cuenta lo que eran. Y me di cuenta que cuando cierro los ojos y los veo, siempre veía que miraban con los ojitos, que era para allá, para acá, para allá, para acá, y no lo fijaban. Que oculta algo, siempre tiene los ojitos, porque los ojos son un espejo de la mente y del corazón. Ay, ay, ay. Del corazón mana la vida y los ojos guardan, porque la lámpara del cuerpo, de la vida, son los ojos. Mientras yo oculté mi pecado, dice, mi verdor se convirtió en un desierto. Se envejecieron mis huesos. Escuchen el versículo, el 5. Mi pecado te declaré, diga confesé, y no encubrí mi iniquidad. ¿Saben la palabra encubrir? Es la misma palabra casá que se usa en el 2. No te encubrí. En otras palabras, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Santo Dios. La misma palabra casá. Mientras yo oculté, me consumía por dentro y mi verdor se convirtió en un desierto. Pero inmediatamente te declaré mi pecado y no lo encubrí, casá. Entonces miren lo que sucedió. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y sigue diciendo, ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria a Dios. Qué liberación cuando confesamos, hermanos. Cántico de liberación. Me rodean inmediatamente. Pero ¿qué sucede? Dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Eso es el que oculta el pecado, como el mulo, como el caballo. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Santo Dios. ¿Usted ha visto los caballos que usted tiene que ponerle cabestro, el freno para controlarlo? Así es nuestra carne. Sí, andamos impulsivamente y Dios tiene que tomar el freno. Esa es la dureza de corazón que nos hace ocultar nuestros pecados. Cafar, casá, cubrir. ¿Qué preferimos? ¿Ocultarnos nosotros o que nos cubra Cristo? Declarar. Cuando yo confieso aquí, Jesús me confiesa al lado del Padre. Mis hermanos, echemos mano a limpiar nuestra conciencia, porque ahora podemos hacerlo. Antes no se podía limpiar la conciencia. ¿Por qué? Porque el pecado se ponía sobre el animal. Escúchenme, en la expiación antigua, escúchenme, usted se tapaba el pecado, pero no se borraba. No porque Dios guardaba rencor, sino porque no había porque todavía no se había abierto el camino para el lugar santísimo.
¿No lo dice ahí? Todavía no se había abierto el camino a este lugar santísimo. En otras palabras, esas cosas fueron guardadas, reservadas hasta que llegara Cristo. Todos esos pecados fueron escritos allá. Cuando Cristo murió, el Padre dijo: quémame estos libros, que no haya memoria de registro. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Expiación. Cierra, levanta tus manos y demos gracias al Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, que la gloria de Dios te arrope, que Dios te toque, Dios te levante, Dios te motive, Dios te encienda, que esta palabra penetre en tu corazón y que te llene de gratitud hacia Dios y de una santa pasión y motivación a ser fiel a Dios toda tu vida, a ser sincero para con Dios. No tienes que ocultarte. Declara tu pecado y Cristo te va a cubrir con la ropa de su manto y te guardará el secreto y nunca más se acordará de tus pecados, porque la sangre de Cristo no solamente te cubre el pecado, sino que te limpia en el cielo para justificación y en tu conciencia a través de la santificación por el Espíritu, para que no haya culpabilidad en ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Celébralo, mi hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.